Hay historias que no solo se cuentan, sino que se viven. Historias capaces de transformar el mundo y cada vida que tocan. Pero detrás de cada relato monumental siempre hay una voz, un observador, alguien que sintió la urgencia de preservar la verdad para que el paso del tiempo no la desdibujara. Hoy nos adentraremos en la vida de un hombre extraordinario, un personaje que no estuvo entre los 12 apóstoles, que no caminó junto a Jesús a orillas del mar de Galilea, ni escuchó sus sermones en Misnosintos, las sinagogas de Judea. Sin embargo, fue el elegido por Dios para legarnos uno de los relatos más profundos y conmovedores de toda la Biblia. Un médico, un historiador minucioso, un incansable buscador de la verdad, el único evangelista que no era judío y el único que nos ofreció una visión tan detallada del nacimiento del Mesías, presentándonos a Jesús con una ternura y compasión inigualables. Pero, ¿cómo es posible que alguien que nunca conoció personalmente a Jesús pudiera escribir con tanta certeza sobre su vida? ¿Cómo un médico griego terminó siendo el autor de dos de los libros más cruciales del Nuevo Testamento? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia, es un viaje a través de la vida de un hombre que no solo escribió sobre el Evangelio, sino que vivió su mensaje, siguió sus huellas y dejó un legado eterno. Así que te invito a quedarte hasta el final, porque esta no es solo la historia de Lucas, es la historia del corazón de Jesús. Antes de sumergirnos, asegúrate de darle un me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías la historia de Lucas o solo habías leído su evangelio sin saber quién era este fascinante autor? Queremos leerte, un médico, un estudioso, un hombre de ciencia, pero también un evangelista apasionado por Dios. ¿Cómo alguien tan ligado a la razón pudo escribir uno de los relatos más espirituales de la Biblia? A primera vista, Lucas parece un personaje inesperado en la narrativa de la fe. No era pescador, ni sacerdote, ni profeta. Era un hombre meticuloso, analítico, acostumbrado a examinar los síntomas antes de emitir un diagnóstico preciso. Sin embargo, Dios lo llamó no solo para sanar cuerpos, sino para documentar la historia de la mayor sanación de la humanidad, la salvación en Jesús. Lucas no nació en Israel, ni creció bajo la ley de Moisés como los demás discípulos. Su mundo era distinto, un universo griego de filosofía, arte y medicina. Mientras los rabinos debatían la ley, él exploraba los misterios del cuerpo humano. Pero algo en su interior lo impulsó a buscar más allá de lo visible. Su mente inquisitiva lo llevó a cuestionarse: ¿qué hay después de la muerte? ¿Existe un propósito mayor? ¿Hay un Dios que realmente se preocupa por la humanidad? La respuesta llegó cuando conoció el mensaje de Cristo a través del apóstol Pablo. Imagina el impacto de escuchar por primera vez la historia de un Mesías que no solo hablaba del reino de Dios, sino que lo hacía presente en la tierra. Un hombre que sanaba con una palabra, que devolvía la vista a los ciegos y hacía caminar a los paralíticos. Para Lucas no era solo un relato inspirador, era una evidencia que debía investigarse, analizarse y ser contada con absoluta precisión. Y así su viaje comenzó. Lucas no solo se convirtió en un seguidor de Jesús, sino en un historiador de la fe. Se unió a Pablo en sus misiones, cruzando tierras hostiles, enfrentando peligros y siendo testigo del poder transformador del Evangelio. Fue en esos viajes que escuchó los relatos de los discípulos, las palabras de María, la emoción de aquellos que habían caminado con Jesús, y con la precisión de un médico y el alma de un creyente empezó a escribir el Evangelio que hoy lleva su nombre. La misión de Lucas era distinta: registrar, documentar, preservar la verdad para las generaciones futuras. Porque
¿Qué sería de la fe sin testigos? ¿Qué sería de nuestra esperanza si nadie hubiera escrito lo que Jesús hizo? Dios usó a Lucas de una manera única, demostrando que en su reino no hay roles insignificantes. Cada don, cada talento, cada profesión puede ser usado para la gloria de Dios. El llamado de Lucas no vino en una visión celestial ni en una voz tronante. Su llamado fue silencioso, pero ardía en su corazón. La pasión por documentar la verdad, la necesidad de que cada palabra de Jesús fuera registrada con fidelidad. Y gracias a su dedicación, hoy podemos conocer con detalles la historia de la salvación. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu llamado? ¿Crees que solo los predicadores o misioneros son usados por Dios? La vida de Lucas nos enseña que Dios puede usar cualquier talento para su gloria. Si Él pudo transformar a un médico en evangelista, también puede usarte a ti. Porque cuando Dios llama, no pregunta por tu profesión, sino por tu disposición. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de investigar cada detalle sobre Jesús? Si pudieras entrevistar a quienes lo vieron, caminaron con Él, escucharon su voz y fueron testigos de sus milagros, ¿lo harías? ¿Te sumergirías en la aventura de descubrir la verdad con tus propios ojos? Eso fue exactamente lo que hizo Lucas. No se conformó con escuchar historias, ni escribió por emoción o tradición. Él investigó, recopiló, examinó cada testimonio con la precisión de un médico y el celo de un buscador de la verdad. Lucas sabía que el mundo estaba lleno de rumores y versiones diferentes de los hechos, pero la verdad debía ser contada sin sombras ni distorsiones. Su evangelio no es el relato de un espectador lejano, sino el de un hombre que recorrió caminos polvorientos en busca de aquellos que conocieron a Jesús. Imagina su emoción al sentarse frente a María, la Madre de Cristo, y escucharla narrar los momentos más íntimos de su Hijo. Cada testimonio era un tesoro, una pieza clave en la historia de la salvación. Lucas no dejó pasar un solo detalle. Su evangelio es el más meticuloso, el que describe con precisión lo que otros pasaron por alto. Fue el único que registró el cántico de María, Lucas 1:46-55, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, el relato de los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24:13-35, no porque los demás evangelistas lo omitieran, sino porque su misión era distinta, dejar un legado de certeza para que nadie dudara jamás de la grandeza de Jesús. Dios usa a aquellos que buscan la verdad con un corazón sincero. Lucas no era un apóstol, no vio a Jesús con sus propios ojos, pero su amor por la verdad lo llevó a ser parte fundamental de la historia del Evangelio. ¿Y tú? ¿Cuánto deseas conocer a Dios? ¿Te conformas con lo que escuchas o te sumerges en la palabra para descubrir por ti mismo las promesas de Dios? El Espíritu Santo guió la pluma de Lucas, así como guía a todo aquel que se acerca a Dios con sed de conocimiento, y su Evangelio, más que un relato, es una invitación a investigar, a cuestionar, a descubrir que la fe no es ciega, sino una luz que ilumina el camino de quienes buscan con sinceridad. Porque la fe verdadera no teme las preguntas, no se esconde en la ignorancia. La fe es el puente entre el corazón y la razón, la convicción de que en Cristo está la respuesta a todas nuestras inquietudes. Lucas entendió esto, y por eso escribió, para que nosotros también entendiéramos. Lucas 1:4. Hoy, su evangelio sigue hablando, llamando a quienes dudan, a quienes anhelan respuestas, a quienes buscan a Dios en medio de un mundo de incertidumbre, porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, y su nombre es Jesús. Lucas no era judío, no creció escuchando las profecías del Mesías, ni esperando la llegada del Salvador de Israel. No tenía raíces en la tierra de Abraham, ni una herencia en las promesas de Dios. Entonces,
¿Por qué dedicar su vida a escribir sobre Jesús? ¿Por qué un griego, un hombre de ciencia y cultura helenista, se preocupó por la historia de un predicador judío en una tierra distante? La respuesta está en la esencia del Evangelio. Jesús no vino solo para los descendientes de Abraham, sino para toda la humanidad. Desde el primer capítulo, Lucas dejó claro que el mensaje de Jesús no tenía fronteras. No escribió para un pueblo en particular, sino para toda nación, tribu y lengua. Su evangelio está lleno de detalles que otros evangelistas no destacaron. En sus palabras, Jesús es el Salvador de los marginados, de los extranjeros, de los olvidados por la sociedad. En su relato vemos la compasión de Cristo por los pecadores, por los enfermos, por las mujeres despreciadas, por los samaritanos rechazados. Jesús no tenía prejuicios, su amor era para todos. Mientras Mateo se enfocó en presentar a Jesús como el Rey prometido de Israel y Marcos resaltó su poder con relatos breves, Lucas quiso mostrar a un Jesús accesible, cercano, humano y divino a la vez. Fue el único que relató la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, donde el héroe no era un sacerdote ni un levita, sino un extranjero despreciado. Fue el único que destacó la historia de los 10 leprosos, Lucas 17, 11, 19, donde solo el extranjero regresó a agradecer a Jesús. Fue el único que nos mostró al Cristo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. ¿Acaso no es esto una señal de esperanza? Porque si Jesús amó a los despreciados, también nos ama a nosotros. Si acogió a los gentiles, si miró con misericordia a los que estaban fuera del pacto, entonces su gracia nos alcanza. No importa el pasado, el origen o la historia de cada uno. En Cristo ya no hay barreras, ni razas, ni diferencias. Solo hay un Salvador y un amor que trasciende cualquier frontera. Lucas mismo es la prueba viviente de esto. Un hombre que no pertenecía al pueblo elegido, pero que encontró su lugar en la familia de Dios. El Evangelio lo transformó, y él quiso asegurarse de que el mundo entero supiera que Jesús vino por todos. Su testimonio nos recuerda que la fe no es un derecho exclusivo de unos pocos, sino un regalo disponible para todos los que creen. Hoy, su Evangelio sigue hablándonos, desafiándonos a ver a Jesús más allá de nuestras propias limitaciones. Nos invita a mirar con misericordia a los demás, a no cerrar nuestro corazón a quienes son diferentes a nosotros. Porque si Cristo extendió su amor sin distinción, nosotros también estamos llamados a hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón al Cristo que no conoce fronteras? ¿Aceptarás su invitación sin importar quién seas o de dónde vengas? Porque el Evangelio no es solo una historia del pasado, es la verdad que sigue transformando vidas hoy. Solo un médico podía ver lo que otros pasaban por alto. Solo un hombre acostumbrado a estudiar el cuerpo humano, a observar el dolor de cerca, podía relatar los milagros de Jesús con tanta precisión. Lucas no era un simple cronista de la historia, era un hombre de ciencia que se encontró con el poder sobrenatural de Dios. Cada sanidad que describió no fue solo un hecho asombroso, sino una muestra de que Jesús no solo vino a curar cuerpos, sino a restaurar almas. Imagina a Lucas escuchando el relato de los leprosos que fueron sanados con una palabra. Lucas 17, 12, 19. Él entendía lo irreversible de esa enfermedad. Sabía que la medicina de la época no tenía cura. ¿Qué sintió al escribir sobre un Jesús que tocaba lo intocable y restauraba lo irremediable? Imagina su asombro al registrar la historia de la mujer que había sufrido 12 años de hemorragias, Lucas 8:43, 48. Él, como médico, sabía que su caso era clínicamente imposible, pero Jesús sanó con solo un roce de su manto. Lucas
Vio la medicina humana chocar contra el poder divino. Sabía que algunos dolores no podían tratarse con ungüentos ni con hierbas medicinales. Había heridas más profundas, enfermedades del alma que solo el gran médico podía sanar. Por eso, su evangelio está impregnado de historias de restauración. No solo menciona las curaciones, sino que enfatiza cómo Jesús restauraba el corazón de aquellos que tocaba. La sanidad de Jesús era completa, cuerpo, mente y espíritu. Pero hay algo más. Lucas no solo narró las sanidades de Jesús, sino que reveló el lado más humano del Salvador. Fue el único que registró el sudor como gotas de sangre en el Getsemaní, Lucas 22:44. Un detalle que solo un médico pudo haber registrado. Nos mostró el dolor físico de Cristo con la precisión de quien sabe lo que sufre un cuerpo al límite. Porque si Jesús sanó a tantos, ¿por qué no se sanó a sí mismo? ¿Por qué eligió sufrir hasta el final? Porque su misión no era evitar el dolor, sino cargar con el nuestro. Lucas entendió que la sanidad más grande no es la del cuerpo, sino la del alma. Un cuerpo puede ser sanado y aún así morir, pero un alma restaurada en Cristo vivirá eternamente. Por eso, su evangelio no solo habla de enfermedades vencidas, sino de pecados perdonados. La verdadera sanidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio de él. Hoy seguimos necesitando al gran médico. Seguimos llevando heridas que la ciencia no puede curar. Ansiedad, miedo, culpa, soledad. Pero así como en los tiempos de Lucas, Jesús sigue extendiendo su mano. Aún toca al leproso, aún detiene la hemorragia de quienes sufren en silencio, aún devuelve la vida a los corazones muertos. Porque Él no ha cambiado, su poder sigue sanando, su amor sigue restaurando, su gracia sigue salvando. ¿Y tú, necesitas ser sanado? No solo físicamente, sino en lo más profundo de tu ser. Porque hay heridas que solo Jesús puede tocar, hay cadenas que solo Él puede romper, hay un amor que solo Él puede darte. Hoy, el mismo Cristo que caminó por las calles de Jerusalén sigue esperando que te acerques a Él, porque su sanidad no tiene fecha de caducidad y su amor no conoce límites. Imagina poder escuchar de primera mano a quienes caminaron con Jesús, sentarte frente a un anciano Pedro y oír su voz, quebrarse al recordar el día en que negó a su maestro, escuchar a María relatar con lágrimas en los ojos cómo sostuvo el cuerpo sin vida de su hijo, testimonios vivos, memorias grabadas en el alma, palabras que no podían perderse en el olvido. Lucas entendió que si la historia de Jesús no se registraba con exactitud, podría desvanecerse con el paso del tiempo. Por eso, se dedicó a escribirla con la precisión de un historiador y el fervor de un creyente. No fue un testigo ocular de los hechos, pero se convirtió en el recopilador de quienes sí lo fueron. Cada relato que escribió era un eco de voces que aún temblaban al recordar la mirada del Salvador. No bastaba con narrar lo que Jesús hizo, había que capturar la esencia, el latido del Evangelio en aquellos que habían sido transformados por su amor. Lucas no escribió desde la emoción pasajera ni desde la imaginación. Investigó, verificó, contrastó testimonios. Buscó la verdad como un hombre que sabe que el mensaje que lleva cambiará la eternidad. No bastaba con rumores, no bastaba con palabras sin fundamento. Su evangelio no es una narración mística, sino un documento vivo, una recopilación de historias que respiraban autenticidad. Pero su búsqueda no fue solo intelectual, sino profundamente espiritual. Cada testimonio que escuchó no solo era información, sino una chispa de fe. Imagina su corazón estremecerse cuando oyó a Zaqueo, Lucas 19:1-10, contar cómo Jesús lo llamó por su nombre. Imagina su asombro al escuchar a los discípulos describir la voz de Jesús calmando la tormenta, Lucas 8:22-25. Lucas entendió que el Evangelio no era solo una historia del pasado,
sino una verdad que sigue viva, porque cada testimonio tiene un propósito: inspirar, encender la fe, hacer que otros crean. Es por eso que aún hoy, cuando leemos sus palabras, sentimos el mismo fuego que ardía en los corazones de aquellos primeros testigos, porque el Espíritu Santo sigue hablando a través de ellas, sigue llamando a los que buscan la verdad. ¿Has pensado en tu propio testimonio? ¿Qué historia contaría tu vida si alguien la escribiera? Porque el Evangelio no terminó con Lucas, sigue escribiéndose en cada persona que encuentra a Jesús. Tu testimonio es una prueba viva de que Dios sigue transformando vidas. Y quizás, al igual que Lucas, eres llamado no solo a recibir la historia, sino a compartirla con el mundo. Porque la fe no es solo creer en lo que otros vivieron, es vivirlo por uno mismo. ¿Por qué Lucas fue el único en registrar con tanto detalle el nacimiento de Jesús? ¿Cómo pudo describir con tanta precisión el anuncio del ángel, la angustia de María, el humilde pesebre en Belén? La respuesta es simple pero profunda. Él escuchó la historia directamente de quien la vivió. En algún momento de su viaje, Lucas se encontró con María, la madre del Salvador, y cuando ella habló, él escuchó. Escuchó no solo los hechos, sino las emociones. No solo los eventos, sino el latido de un corazón de madre que nunca olvidó lo que vivió. María le contó cómo el ángel Gabriel apareció en su habitación. Lucas 1, 26, 38, rompiendo la tranquilidad de su mundo con palabras imposibles. «Has hallado gracia delante de Dios». Le narró el temblor en su voz al preguntar «¿Cómo será esto?», y el fuego en su alma cuando dijo «Hágase conmigo según tu palabra». Lucas fue el único que escribió esas palabras, no porque los otros evangelistas no las conocieran, sino porque Dios le confió la tarea de conservar el relato más íntimo del nacimiento del Mesías. Lucas nos dio imágenes que hoy siguen resonando en el alma. Un pesebre humilde, un cielo iluminado por ángeles, pastores corriendo en la noche para ver con sus propios ojos lo que Dios había prometido. Nos mostró la historia desde la perspectiva de los sencillos, de los olvidados, de los que jamás hubieran sido invitados a presenciar el nacimiento de un rey. Pero en el reino de Dios, los primeros son los últimos, y los últimos son los primeros. Los poderosos no estaban allí, pero los humildes sí. Y entonces, el Evangelio de Lucas nos regala un detalle que ningún otro evangelista mencionó. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Una madre que comprendía que su hijo no era solo suyo, que lo sostuvo en sus brazos, pero que sabía que un día lo vería partir, que lo acunó en un pesebre, pero que lo entregaría en una cruz. Lucas no escribió esta historia como un simple cronista. Escribió con el corazón de quien sabe que cada palabra es un eco de la eternidad. Nos mostró que el nacimiento de Jesús no fue solo un evento histórico, sino el momento en que el cielo tocó la tierra. Dios hecho hombre, infinito en un cuerpo frágil, eterno en los brazos de una joven asombrada. Y hoy, 2000 años después, su relato sigue vivo. Nos recuerda que la historia de Jesús no comienza en un trono, sino en un pesebre, no en la gloria, sino en la humildad. Porque así es Dios. Elige lo pequeño para hacer cosas grandes. ¿Has dejado que esta historia toque tu vida? ¿Has permitido que el niño en el pesebre se convierta en el rey de tu corazón? Porque Lucas no escribió esto solo para contar un pasado. Lo escribió para transformar tu presente. En un mundo donde los poderosos se rodeaban de prestigio, donde los religiosos evitaban a los impuros y donde la sociedad dividía a las personas entre dignos e indignos, Jesús rompió todas las barreras. No buscó a los que se creían santos, sino a los que sabían que necesitaban gracia.
No se rodeó de príncipes, sino de pecadores, mendigos, mujeres despreciadas, leprosos y cobradores de impuestos. Él no solo vino a predicar, vino a tocar lo intocable, a amar lo que el mundo desechó. Lucas, más que cualquier otro evangelista, nos mostró este Jesús compasivo, el Salvador que miraba a los ojos de los olvidados y les devolvía la dignidad. Fue el único que nos relató la historia del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32, donde un padre corre contra todas las normas de la época para abrazar a su hijo perdido. Fue el único que nos mostró un Cristo que no solo hablaba de amor, sino que lo vivía en cada gesto, en cada mirada, en cada toque sanador. Jesús vio al paralítico que todos ignoraban y le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Lucas 5:20. Se acercó a la viuda de Naín, Lucas 7:11, 17, cuyo único hijo había muerto, y sin que ella dijera una palabra, tocó el féretro y le devolvió la vida. Dejó que una mujer pecadora lavara sus pies con lágrimas y los secara con su cabello, mientras los fariseos murmuraban en sus corazones. Lucas 7:36, 50. Porque donde los hombres veían vergüenza, Jesús veía redención. Lucas nos muestra que nadie está demasiado lejos del amor de Dios, que no importa cuán roto, cuán rechazado, cuán despreciado te sientas, Jesús no te mira con juicio, sino con misericordia. Él no rechaza al que el mundo desprecia, no da la espalda a los que la sociedad olvida. Él camina con ellos, los llama, los restaura, los ama. Y quizás, en este momento, tú también te sientas como uno de esos excluidos. Tal vez has creído que Dios solo busca a los perfectos, a los que nunca fallan. Pero el Evangelio de Lucas nos enseña lo contrario. Jesús es el amigo de los caídos, el refugio de los cansados, la mano que levanta al que ya no tiene fuerzas. Así como llamó a Zaqueo desde lo alto de un árbol, así como tocó al leproso que nadie quería tocar, así como le habló a la mujer samaritana junto al pozo, Juan 4:1, 42, hoy también te llama a ti, porque su amor no tiene fronteras. Y si Él caminó con los olvidados en el pasado, entonces también camina contigo hoy. 2 discípulos caminaban con el corazón roto. Sus pasos eran pesados, su mirada perdida en el horizonte. Habían creído en Jesús, habían puesto toda su esperanza en Él, pero ahora estaba muerto. La cruz había destruido sus sueños, su fe se había desmoronado. ¿Qué hacer cuando lo que creíamos seguro se desmorona? ¿Cómo seguir adelante cuando la esperanza parece haberse apagado? Lucas nos cuenta que mientras caminaban, un extraño se les unió. Lucas 24:13, 35. Un hombre que parecía no saber lo que había pasado en Jerusalén. ¿Qué ha sucedido?, preguntó. Con tristeza le contaron la historia de aquel que creyeron que era el Mesías, pero que había sido crucificado. Nosotros esperábamos que él fuera quien redimiría a Israel. Palabras llenas de decepción, de sueños rotos, de una fe que tambaleaba en la niebla del dolor. Y entonces el extraño habló con voz firme, con dulzura, con una autoridad que encendía el alma. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Lucas 24:25. Y comenzando desde Moisés, les explicó las Escrituras. Les mostró cómo todo lo que había sucedido estaba escrito, cómo el sufrimiento del Mesías no era una derrota, sino la mayor de las victorias. Lucas nos describe un momento sublime. Mientras aquel hombre hablaba, algo comenzó a cambiar en ellos. Sus corazones ardían. Lucas 24:32. Un fuego que no habían sentido desde que Jesús estaba con ellos. Un destello de luz en medio de su noche más oscura. Pero todavía no comprendían quién era aquel viajero hasta que se sentaron a la mesa. Cuando el desconocido tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio, sus ojos se abrieron. Era Él, era Jesús, vivo, glorioso, resucitado, y en el instante en que lo reconocieron, desapareció.
Lucas nos muestra un Cristo que no deja a los suyos en la desesperanza, un Salvador que camina con nosotros aun cuando no lo reconocemos, un Dios que se acerca en nuestros momentos más oscuros, que enciende nuestra fe cuando creemos que todo ha terminado, porque la tumba no fue el final. La muerte no tuvo la última palabra. Y entonces los discípulos no pudieron quedarse quietos. Corrieron de regreso a Jerusalén. Ya no importaba la distancia, el cansancio, la noche. Tenían un mensaje que compartir. El Señor ha resucitado. Lucas 24:34. Y hoy la misma pregunta resuena. ¿Arde tu corazón cuando escuchas su voz? ¿Eres capaz de reconocerlo en medio del camino? Porque a veces creemos que Dios está ausente, pero Él camina a nuestro lado, aunque aún no lo veamos. La historia de Lucas no termina con un milagro espectacular ni con una gran batalla. No hay relatos de ángeles liberándolo de una prisión, ni de multitudes aclamando su nombre. No fue apedreado como Esteban, ni crucificado como Pedro, ni decapitado como Pablo. Pero su legado cambió la historia para siempre. Fue el último gran historiador de 1900. Aquellos primeros días del Evangelio, cuando los apóstoles comenzaron a partir, cuando la persecución dispersó a los creyentes, Lucas siguió escribiendo, siguió documentando, siguió viajando con su pluma como única espada y su fe como único escudo. No hay registros exactos de cómo terminó su vida. Algunos dicen que murió en Grecia, anciano y en paz. Otros creen que sufrió martirio. Pero más allá de los detalles de su muerte, lo que permanece es su legado. Su evangelio sigue hablando, sus palabras siguen encendiendo corazones, sus escritos siguen guiando a millones a la verdad. Lucas no buscó fama, no quiso ser el centro de la historia, pero sin él no conoceríamos muchas de las promesas de Jesús. No tendríamos la parábola del hijo pródigo, ni el relato del buen samaritano, ni la visión más humana y compasiva del Salvador. Fue el hombre detrás de las palabras, el testigo silencioso que Dios usó para que el mundo conociera su amor. Y aquí está la mayor enseñanza de su vida. Dios usa a los que son fieles en lo pequeño. No todos son llamados a ser predicadores como Pablo, ni a caminar sobre el agua como Pedro. Algunos son llamados a escribir, a registrar, a documentar, a asegurar que las generaciones futuras no olviden lo que Dios ha hecho. Lucas nos muestra que el servicio en el reino de Dios no siempre es visible, pero siempre es valioso, que el verdadero impacto no está en la grandeza de nuestras obras, sino en la fidelidad con la que las realizamos, que aquellos que sirven en silencio son tan importantes como aquellos que predican ante multitudes. Y ahora, la pregunta queda en el aire. ¿Estás dispuesto a servir aunque nadie lo vea? ¿A ser fiel aunque no haya reconocimiento? Porque en el reino de Dios, no importa cuán grande sea tu nombre en la tierra, lo que importa es cuán fiel has sido en el llamado que Dios te ha dado. Lucas escribió para que no quedaran dudas, para que cada palabra, cada testimonio, cada milagro de Jesús quedara registrado con precisión. No fue solo una crónica de eventos, fue una carta para las generaciones futuras, y en sus primeras líneas dejó claro su propósito: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1:4. No escribió de oídas. Investigó, preguntó, recorrió caminos en busca de quienes vieron con sus propios ojos la gloria de Dios en la tierra. Se sentó con María y escuchó sobre la noche en Belén. Buscó a testigos, comparó relatos, reunió cada pieza de la historia con la precisión de un médico y la pasión de un creyente, porque la fe no es ciega, no es un salto en la oscuridad, sino un camino iluminado por la verdad.
Y Lucas entendió que si la verdad no se preservaba, si la historia de Jesús se distorsionaba con el tiempo, la humanidad perdería el mayor tesoro jamás conocido. Pero su evangelio no es solo un documento histórico, es una invitación, un puente entre el pasado y el presente, una voz que sigue resonando en cada página. Cuando leemos sus palabras, no estamos solo estudiando historia, estamos escuchando el eco del amor de Dios, aún vivo, aún real, aún capaz de transformar corazones. Lucas no fue testigo ocular, pero su fe, tan fuerte como la de aquellos que caminaron con Jesús, no vio la cruz con sus propios ojos, pero su corazón fue marcado por ella. No escuchó la voz del Maestro en las calles de Galilea, pero su vida fue guiada por sus palabras. Y si Lucas, que nunca vio a Cristo en carne y hueso, creyó con tanta certeza, entonces nosotros también podemos creer, porque su mensaje sigue siendo el mismo. Jesús es la verdad, Jesús es la salvación, Jesús es la promesa cumplida de Dios para el mundo. Y ahora la pregunta es para ti: ¿crees en su mensaje? ¿Crees en el Cristo del que Lucas habló? Porque al final, el propósito de su evangelio no es solo informarnos, sino transformarnos. Lucas escribió para que supiéramos la verdad. Ahora, la verdad espera que respondamos. La historia de Lucas no es solo la de un hombre que escribió un libro. Es la historia de un testigo, de un buscador, de alguien que dedicó su vida a preservar la verdad. Un médico que dejó su profesión para seguir a los que habían caminado con Cristo. Un historiador que entendió que el mensaje de Jesús no podía perderse en el tiempo. Pero la historia no termina aquí, porque el evangelio que Lucas escribió sigue transformando vidas. Sus palabras siguen encendiendo corazones. Cada versículo es un eco de la verdad que él se esforzó por registrar. Ahora la pregunta es para ti: ¿qué harás con esta historia? No basta con escuchar, es necesario responder. ¿Permitirás que la verdad de Jesús transforme tu vida como transformó la de Lucas? ¿Seguirás a Cristo con la misma pasión con la que este médico buscó la verdad? Dios sigue llamando a personas como Lucas, personas que buscan con sinceridad, que entregan su talento para su gloria, que entienden que la misión del Evangelio sigue viva. Y tal vez hoy ese llamado es para ti. Antes de despedirnos, quiero saber tu opinión. ¿Cuál fue la parte de la historia de Lucas que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que el Señor te bendiga y que su verdad ilumine tu camino. Recuerda las palabras de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. Nos vemos en la próxima historia.